Tras operativo reanudan exportación de aguacate. Volvamos a exportar. Arde mercado en Acapulco. Y detuvieron a jefe de plaza en pleno bautizo. Bienvenidos al Caporal del 19 de febrero. Comenzamos. El lince se consideraba una especie desaparecida ya de la Ciudad de México, pero recientemente fue videograbada en el desierto de los leones. Para que este animal sobreviva en su estado natural, necesita de grandes extensiones de bosque y de animales presa para alimentarse. Maravilla de imagen. Luego de la suspensión provisional de la exportación de aguacate michoacano a Estados Unidos debido a una amenaza que recibió uno de los inspectores norteamericanos en México, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, informó este viernes 18 de febrero, como ves en pantalla, que el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas del Departamento de Agricultura estadounidense decidió reanudar el programa de inspección sanitaria de aguacate en Michoacán, lo cual implica también reiniciar la exportación. El daño por el freno de la exportación durante la semana que estuvo detenido ha sido calculado por Citibanamex en $7.7 millones diarios. Para restablecer la exportación fue necesaria la implementación de operativos de seguridad por autoridades mexicanas para garantizar que la industria aguacatera no caerá bajo el control de la delincuencia organizada, como lo anunció esta semana el gobernador de Michoacán, el morenista Alfredo Ramírez Bedoya. La verdad es que la comunicación también con el embajador de los Estados Unidos, con Ken Salazar, ha sido directa, sencilla. Yo agradezco esa comunicación y el interés también del gobierno de los Estados Unidos por solucionar este tema y que pronto volvamos a exportar nuestro afamado aguacate hacia Estados Unidos. El pasado lunes 14 de febrero te platiqué de la desaparición de 5 jóvenes originarios del municipio de Francisco Murguía en Zacatecas. Los jóvenes, cuyas fichas de búsqueda ves en pantalla, habían viajado el sábado 12 de febrero a Zacatecas de fiesta, en donde fueron secuestrados. Al día siguiente fueron encontrados muertos 4 de ellos, pero seguía en calidad de desaparecida Valeria Landeros, de 24 años de edad, cuya ficha de búsqueda estás viendo en este momento. Este viernes 18 de febrero, uno de sus familiares informó que la joven fue encontrada sin vida, en una casa de fraccionamiento Valle Verde, en el municipio de Zacatecas, en los límites con el municipio de Guadalupe. Hace apenas unas horas, las autoridades informaron de la detención de 3 personas por este hecho, detención que se suma al de otras 2, ya suman 5 las personas detenidas, aunque familiares de las víctimas aseguran que las 2 mujeres detenidas, primero inicialmente, son chivos expiatorios. Atención con este caso y todo lo que se esté acumulando en torno. La noche del jueves 17 de febrero en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue asesinada una mujer en la entrada de la plaza comercial Las Misiones. La víctima fue identificada como Leslie, de 23 años de edad. Ella era estudiante del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez. La escuela manifestó sus condolencias vía redes sociales, como lo ves en este momento. La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres y Víctimas del Delito por Razón de Género y la Familia de la Zona Norte informó que ya inició con la investigación y lo hace con perspectiva de género. Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía Estatal desplegaron un operativo tras el asesinato sin reporte hasta este momento de detenidos. El pasado 13 de febrero, el colectivo Guerreras Buscadoras de Sonora recibió una llamada en donde les dijeron que observaban una mano semienterrada en un predio de San José en Guaymas, Sonora. El colectivo ya tenía programada la búsqueda de cuerpos precisamente en esa zona y a su arribo, el 16 de febrero, rápidamente notaron que se trataba de una fosa clandestina. Allí fueron encontrados los cuerpos de 2 jóvenes originarias de Ahome, Sinaloa, identificadas como Grace Joely y Guadalupe Saduño. Ellas habían viajado de Guaymas para trabajar en una congeladora de pescados y habían sido reportadas como desaparecidas el 6 de febrero. Tanto ellas 2 como otros 2 jóvenes con quienes compartían la vivienda. Los 2 jóvenes ya habían sido encontrados sin vida el pasado 7 de febrero en la colonia Miramar, pero estaba pendiente el hallazgo de las 2 mujeres hasta el pasado 16 de febrero. Lo que ves en pantalla son imágenes de las labores de búsqueda en la zona. Este viernes 18 de febrero
te platiqué de una manifestación en contra del ejército en Acapulco, Guerrero. Las personas, principalmente comerciantes de mercados, protestaron ante la presencia de los soldados acusándolos de abuso y bloquearon 3 vialidades del puerto. En los últimos días, los soldados han estado haciendo operativos contra el narcomenudeo y las extorsiones y consideran que las manifestaciones en su contra se tratan de una campaña de desprestigio para evitar los operativos y permitir que continúen los delitos. Bueno, esto pasó ayer, viernes 18 de febrero. Por la noche, un mercado aledaño al mercado central de Acapulco, un mercado conocido como el Tianguis Campesino en la colonia Progreso, fue incendiado alrededor de las 11 de la noche. Tanto bomberos como los mismos comerciantes trabajaron para sofocar las llamas, justo como estás viendo en este momento. El fuego fue extinguido alrededor de las 2 de la madrugada de este sábado ya, 19 de febrero. El cálculo es de alrededor de 100 locales afectados por el fuego, tanto fijos como semifijos. Oficialmente las autoridades no han explicado la causa del incendio y han informado que ya están investigando. Pero es importante tener presente y en contexto que no se trata del primer incendio de mercados en Acapulco, precisamente realizados a medianoche por grupos delictivos que extorsionan a los comerciantes. El 22 de abril y el 30 de octubre del año pasado te traje estos videos a este canal, hechos con estas mismas características que el de esta madrugada. Así que indudablemente vale la pena dar seguimiento a este incendio. Te dejo el link de los videos anteriores en la descripción de este video. Ardiendo se encuentra el Mercado Central de Acapulco, 16 de septiembre, y Constituyentes, justo atrás de la unidad de bomberos, de la subestación de bomberos. Los bomberos, fuerzas federales, militares, ministeriales, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, acordonan la zona y combaten el incendio. ¿Recuerdas que en Quechultenango, también en el estado de Michoacán, también corrieron al ejército? Deben de retirar las fuerzas militares, no queremos que se militarice la zona, nuestra región, porque aquí vivimos en paz. Aquí somos los servicios y aquí lo pueblo. La Fiscalía Estatal afirmó que ahí, de donde fue corrido el ejército, operan los ardillos y que previamente, antes de haber sido echados por los pobladores, habían encontrado vehículos robados, armas y hasta tigres. Este será tema de mi próximo video, así que te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Y llegamos al tema principal. Ocurrió la tarde de este viernes 18 de febrero en Culiacán, Sinaloa, en una iglesia de la colonia Las Quintas, durante un bautizo. Fue detenido Brian Salgueiro, alias el 90 o el Menor, considerado por las autoridades como uno de los lugartenientes del cártel de Sinaloa en el estado de Chihuahua. Fue el ejército el que realizó la detención, hizo un operativo en apoyo de la Fiscalía General de la República. El detenido fue llevado a un vehículo militar junto con 2 escoltas, también detenidos. Brian Salgueiro, por cierto, es buscado por Estados Unidos desde el año pasado por tráfico de enervantes, entre otros delitos. Pertenece a una de las familias consideradas como las más arraigadas en Sinaloa y cercana a El Chapo Guzmán. Él ya había sido detenido en el año 2012 en Parral, pero fue liberado meses después. En el 2017, en el sexenio de Peña Nieto, fue ubicado como objetivo prioritario, pero logró librar las órdenes de aprehensión. Los 3 capturados fueron sacados de inmediato de Culiacán, Sinaloa, trasladados a otra ciudad, no se sabe en este momento en dónde se encuentre. Te muestro el video de esta detención en 2 partes, uno a velocidad normal y otra a velocidad lenta, para que puedas apreciar mejor lo que allí sucede. El hombre que lo acompaña, atención también, ha sido identificado como sobrino del Chapo Guzmán, hijo del hermano del Chapo, Aureliano, alias el Guano, por el que las autoridades de Estados Unidos ofrecen $5 millones, pero no fue detenido porque, según han dicho las autoridades, en México no cuenta con una orden de aprehensión. Ahora sí, te muestro el video, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. ¿Renuncian a todas sus seducciones? Sí. ¿Renuncian a